El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada y Natalie Arias. Bienvenidos. Siendo las 5 de la tarde, estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. Nati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rafaela, un gusto acompañarte en el espacio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es profesor de la Casa Grande, ex ministro de Educación. Él es Daniel Calderón. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido a Aprendiendo de Valientes. Muchísimas gracias, Rafaela, Nati. Un gusto acompañarlas, un gusto tener este espacio para conversar y para aprender de valientes. Bueno, es importante, voy a decir un poquito de su currículum. Es máster universitario en liderazgo de la innovación pedagógica y dirección de centros educativos por la Universidad Ramón Llull y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Espíritu Santo. También está terminando una maestría en Sociología por la Flaxo, Ecuador, y actualmente es docente y decano de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande. Nati, ¿quiere comenzar usted con la entrevista? Por supuesto, muchísimas gracias, Rafaela. Tenemos el día de hoy, ya lo ha dicho Rafaela, un invitado especial con una larguísima trayectoria muy fecunda. También pues estar al frente de la formación de los formadores, de los educadores es realmente un mérito, y lanzarse también a la arena política en un cargo técnico lo es en ese mismo sentido. Y siguiendo esa línea, pues nosotros quisiéramos hablar el día de hoy de esos desafíos, ¿no? De ese aprendizaje que ha tenido el Daniel, educador, desde estas funciones. Pero arranquemos más que con la experiencia en la función pública, arranquemos un poco con esa historia detrás de quien asume, en este caso, el decanato de una universidad que se reconoce por sus méritos en la formación de nuevos profesionales en esa área. Bueno, Nati, yo creo que soy un educador desde la cuna. ¿Ya? Yo soy hijo de familia de educadores. Sí. Mi mamá fue profesora pública, ya está jubilada, obviamente. Y el poder ver y poder acercarme a esos contextos, el poder acercarme a la educación desde ella, ver los desafíos que ella vivía como maestra, creo que poco a poco me fueron acercando y sensibilizando no solo a las realidades más desfavorecidas, sino también a la labor fecunda e incansable que tienen las y los maestros. Y yo creo que eso fue un poco orientando cuál es esa vocación que fui asumiendo profesionalmente, de acercarme al mundo de la educación. Y curiosamente, cuando muchas veces elegimos acercarnos al mundo de la educación, uno de los principales lugares que escogemos es la docencia, y me gusta ser docente, pero resulta que la educación es un mundo amplio, y entonces por azares de la vida me fui vinculando a la administración educativa y a la política pública educativa. Entonces pude trabajar en la Cenecit. Antes de ser ministro trabajé también en el Ministerio de Educación, y me permitió conocer el otro lado, desde donde se cocinan de alguna forma las decisiones para poder resolver esos desafíos que tiene la educación ecuatoriana. Y eso obviamente me fue llevando a distintos lugares. El último, la academia, en la Universidad Casa Grande, donde soy docente y decano de la Facultad de Ecología Humana. Y pues nada, en la penúltima experiencia como ministro de Educación. Justamente eso le iba a preguntar. Salir de una universidad, que es su casa y que es una tranquilidad, a la parte política, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, yo creo que no le tenemos miedo a los desafíos, ¿no? Y creo que finalmente, si para algo hemos elegido esta vocación, los educadores, y quizá también lo hablo a título personal, es precisamente porque no solamente queremos que se transformen las aulas, queremos que se transforme la sociedad. No queremos una mejor educación solo porque queremos mejores escuelas. Queremos una mejor educación porque queremos una mejor sociedad. Cuando me plantearon el desafío de asumir el Ministerio de Educación, básicamente esa fue la pregunta. Bueno, si el bien, mientras más universal, es mejor, ¿por qué no poder incidir en las políticas públicas que toman decisiones, que influyen en las decisiones fundamentales de lo que ocurre luego en las aulas y en las instituciones educativas? ¿Le costó tomar la decisión? Sí me costó tomar la decisión. Hay algunas anécdotas de por medio. Dicen algunos compañeros que yo me demoré más que
pedir la mano. Me tomé varios días, pero claro, yo ahí más bien lo que fui discerniendo fue cuáles fueron esas puertas que se iban abriendo y que se iban confirmando, ¿no? Entonces en mi familia se iban confirmando, las posibilidades en mi trabajo, en la universidad se iban confirmando. Luego planteé algunas alternativas para poder generar la administración del ministerio, se fueron confirmando y pues ya, ahí creo que la respuesta era obvia. Daniel, en nuestro país realmente se están preparando a maestros para educar a niños con algún tipo de discapacidad. Mira, yo creo que eso es un ecosistema que hay que fortalecer todavía. Creo que es el gran desafío que tenemos los maestros y maestras que conocemos las aulas. Sabemos que tenemos que trabajar con la entera diversidad humana, ¿no? La diversidad es infinita y nuestros modelos pedagógicos debieran organizarse de forma que esa diversidad sea bienvenida. Pero para eso hay que estar formados, hay que estar capacitados. ¿Por qué? Porque estamos dejando atrás un modelo tradicional en el que más bien la educación lo que buscaba era estandarizar, que todos sean iguales, que todos terminen la escolaridad con los mismos resultados, con los mismos aprendizajes. Y hoy, bueno, desde hace mucho tiempo realmente, pero hoy lo hemos asumido con más fuerza, sabemos que eso no pasa. Y como sabemos que eso no pasa, tenemos que aprender a ser esos maestros y maestras que puedan acoger, si tenemos 20, 25, 40 niños al frente, las 40 diversidades que están presentes. Entonces, solo para terminar la respuesta, es un desafío sistemático, es decir, nuestro sistema tiene que permitir esa acogida a la diversidad, pero también es un desafío generacional de cómo vamos cambiando nuestra forma de entender la educación los profesores y así ejecutarlo en el aula. Pero si lo ponemos en el sentido de universidad, la Universidad Casagrande es una universidad muy inclusiva. De hecho, una de las niñas que se graduó, ya no es una niña, una adulta, que todo el mundo la conoce, Dime Martí, se graduó en la Universidad Casagrande y es una universidad muy inclusiva. Usted como profesor, ¿qué puede decir de esa universidad? Pues por supuesto, indiscutiblemente dentro del proyecto pedagógico de la Universidad Casagrande, la diversidad es uno de los valores articulantes de todas nuestras prácticas. Primero como práctica de universidad, es decir, entendemos que hay tanto valor en la construcción de un chico o una chica que luce de una forma hasta otro que luce de otra. Por eso vemos en la universidad chicos que van con el pelo pintado de verde y eso se suma a la producción de nuestras ideas, de conocimiento, construcción de aprendizajes. Lo mismo todo tipo de diversidades, desde la diversidad funcional, la diversidad intelectual, la diversidad étnica, la diversidad de intereses, etcétera. Entonces eso como un valor de la universidad. Pero luego, ya en la Facultad de Ecología Humana, que es quien forma profesionalmente a quienes van a atender desde la educación, desde la terapia, desde la psicología, ese enfoque está muy presente. ¿Por qué? Porque precisamente buscamos que nuestros educadores y educadoras, psicólogos y psicólogas, terapistas en estimulación temprana, en fonoaudiología, en psicopedagogía, puedan abordar esas necesidades que hoy tiene no solamente el mundo educativo, sino el mundo social, los entornos laborales, por ejemplo. La inserción laboral de las personas con discapacidad, por ejemplo, son sumamente importantes y muchas veces creemos que inclusión es sinónimo de integración, es decir, que estén pero tienen que estar en unas condiciones de calidad y dignidad y hacia allá va nuestra formación. Daniel, quisiéramos también preguntar un poco esa perspectiva desde los dos lados, ¿no? La formación académica de nuevas generaciones y también esta experiencia rica en aprendizajes desde el ministerio. Muchas veces observamos, quienes hemos tenido en este caso la oportunidad de ver a la educación desde distintas perspectivas, cómo se va a veces deteriorando un poco los indicadores cuando pasan los niños de la escuela, de la educación primaria al colegio, ¿no? Hay un salto y no siempre es explicado por la falta de disponibilidad, en este caso, de instituciones educativas cerca, ¿no? Ahí hay muchísimo más que podríamos estarnos preguntando. ¿Qué es lo que impide que en este caso 9,5 de cada 10 niños en edad escolar vayan a la escuela, pero solo 7 lleguen a la etapa del colegio? Bueno,
Esto tiene que ver con varias cosas. Creo que la primera tiene que ver con cómo hemos asumido socialmente la discapacidad, ya muy particularmente. Sabemos que no todas las familias lo asumen de la misma manera y por lo tanto, desde el punto de partida que tiene la familia, de las expectativas que deposita sobre sus hijos, está también influido el destino que se les da, ¿no? Entonces, mencionabas el ejemplo de Marta. Claro, hay una expectativa de que es una persona que es capaz y que puede hacer muchísimas cosas más y hoy la vemos brillar como artista, ¿no? No solo eso, sabe que es profesora de un colegio, no voy a decir el nombre del colegio, de Sí, teatro. así es, exacto. Entonces, tiene que ver mucho con cómo la sociedad, la familia, las comunidades invertimos nuestras expectativas y obviamente todos los andamiajes necesarios, es decir, todos los recursos, posibilidades, espacios, entornos necesarios para el desarrollo. Eso por un lado. Y por otro, tiene que ver también con la configuración de las escuelas. Yo he sido siempre muy crítico, y no solo crítico desde el señalamiento, sino promotor de que las escuelas deben ya no solo centrarse en las necesidades educativas especiales, sino en las necesidades educativas individuales. Cada niño, cada niña tiene una necesidad para la cual la escuela debe tener la posibilidad de acogerlo. Eso, obviamente, no existe una escuela que lo tenga todo, pero sí una escuela que pueda predisponerse para poder asumir esta amplia diversidad. Y si esto es así, vamos a tener chicos y chicas que encuentren en la escuela una posibilidad para el desarrollo de sus proyectos de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que como estamos saliendo de esta escuela tradicional estandarizada, vienen chicos, chicas con distintos requerimientos o apoyos o necesidad de apoyos específicos que no ven en el colegio esta posibilidad de soporte. Y entonces vamos viendo la deserción. Es un desafío para el sistema educativo, indiscutiblemente, pero también tiene que ver con no solamente las decisiones o los recursos, tiene que ver con el enfoque, con la perspectiva. ¿Qué es lo que se supone que debe ser la escuela y qué es lo que se supone que la sociedad debe asumir sobre los distintos tipos de diversidades que nos encontramos enfrente? Definitivamente es de valientes servir para la educación desde los distintos espacios en los que usted lo ha hecho, Daniel. Yo también quisiera preguntarle aquí y proponer a nuestros amigos que nos están siguiendo en este momento, están viendo Aprendiendo de Valientes por I99. Yo quisiera allí preguntarle cómo combatimos este divorcio que a veces se ve entre el mercado laboral y el perfil de los estudiantes que van terminando la educación secundaria en este caso, porque son muchos los esfuerzos en ese sentido. Y hago un combo ahí con la siguiente pregunta, porque también sería interesante, ¿no? Como ejercicio, yo sé que los recursos siempre son limitados, en este caso se asume pues la mejor disposición de quienes van en este momento a poner todos sus conocimientos al servicio de una administración y por supuesto pues de un objetivo ahí mayor, que es aportar a la sociedad desde estos espacios. Supongamos que no hubiera tenido limitaciones en recursos. ¿Cuál hubiera sido en este caso un cambio deseable en esta administración? Yo sé que muchas veces estamos por ahí limitados, ¿no? Hablemos de este tema del mercado laboral y de estos cambios que a veces uno desea hacer, pero por limitación de recursos no se puede. Yo creo que hay una doble vía y yo creo que pondría la misma respuesta sobre las dos preguntas. Por favor. Y es un esfuerzo en doble vía. El primer esfuerzo tiene que ver con la escuela. Si nosotros estamos formando en la escuela con habilidades que luego no son necesarias, en los entornos laborales vamos a encontrar esa disonancia, ese divorcio, como le llamas, Nati. Y ahí siempre pongo este ejemplo porque se necesita formar en competencias para la vida real. Claro. Yo siempre pongo como ejemplo que cuando nosotros estábamos en el colegio, todos aprendimos la miscelánea 105 del álgebra de Baldor en décimo de básica, caso de factorización número 3. A mí ni me pregunta eso, yo una bestia en matemáticas. Y yo siempre digo, está perfecto porque, digamos, nos ayuda en el razonamiento y más, pero nadie se acuerda, nadie que no utilice esto en su vida profesional se acuerda de qué se trata. Y entonces, ¿cómo nos lo enseñaban? Pues bien, el profesor nos ponía un ejercicio en la pizarra, sacaba 3 al frente, nos ponía 5 en la clase, uno sudando, exacto, 10 ejercicios para la casa, y luego una lección con un ejercicio parecido, que en el mejor de los casos uno lo resolvía y nos ponían buena nota. Pero si ese mismo chico o chica que saca una buena nota, yo le pregunto qué significa la X, la Y, la Z y por qué te da 0, me va a decir
No lo sé. Sin razonamiento detrás, tal vez. Exacto. Entonces nos vuelven la escuela hoy está llena de una serie de contenidos sobre las cuales nos hemos vuelto diestros para aprobar, pero que no nos sirven para la vida. Por lo tanto, aunque somos diestros, no somos competentes. Okay. Entonces, un primer esfuerzo debe ser que como sistema educativo podamos avanzar hacia un currículum centrado en las personas, basado en competencias. Y lo digo también porque fue parte de las acciones que llevamos a cabo en la administración anterior, donde estamos retomando un esfuerzo de la administración precedente a la mía. Hicimos un ajuste y llevamos adelante el currículum centrado en la persona basado en competencias. ¿Para qué? Para que pueda ser aplicado obligatoriamente desde el 2025. Pero ¿por qué buscamos esto? Porque esto hace que la escuela cambie el enfoque de lo que se supone que tiene que ser la escuela. La escuela no es solamente un lugar donde guardamos a los niños, usando la palabra guardería, y luego ellos van aprobando cada año para pasar y pasar con información que van, a la medida que van pasando, van olvidando. La escuela debe ser un espacio de desarrollo humano y social en el cual se van adquiriendo competencias que luego sirvan para la vida. Y la principal competencia, aprender a aprender el resto de la vida, porque habrá un momento en que se acabe la escuela, ya no hay un profesor al lado y siempre tendremos la posibilidad de aprender. Entonces, esa es la primera vía, de la escuela hacia el mundo laboral. Y la segunda es del mundo laboral hacia la escuela, y es que todas las instancias de la sociedad son espacios educativos. Este espacio de comunicación es un espacio educativo. El parque es un lugar educativo. Las empresas, las organizaciones, no solamente las escuelas. Las escuelas es quizá el actor protagónico de la educación, pero no es el único. Está la familia, los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones. Y todos debiéramos empezar a pensar cuál es el rol pedagógico que tenemos y cuál es nuestra corresponsabilidad con la educación que tenemos desde el espacio en el que estamos. Los entornos laborales, desde esa mirada, debieran pensar, bueno, ¿qué es lo que requiere el mundo de este espacio laboral? Y desde ahí, ¿cómo puedo contribuir a la educación? Y siempre se puede contribuir a algo. Esta conversación contribuye a la formación de criterio para las personas que muy amablemente nos están escuchando. Pero habrá otras lógicas de corresponsabilidad. Habrá empresas que puedan decir, miren, nosotros tenemos este excedente y podemos ponerlo al servicio de la educación. Habrá otros que digan, nosotros tenemos estos recursos, podemos ponerlos al servicio de la educación. Todos tenemos algo que aportar. Y en esa relación virtuosa entre lo que la escuela facilita para el entorno laboral y los entornos laborales para las escuelas, se va generando un ecosistema de corresponsabilidad donde sabemos que todas y todos nos volvemos responsables de la educación. Porque los responsables de educación no solamente son los profesores ni el Ministerio de Educación, somos todos y todas. Por ejemplo, la malla curricular educativa ha incorporado métodos y herramientas para trabajar con niños con discapacidades. Mira, ahí nosotros tenemos el último ejercicio que hicimos, que fue el de la reforma curricular del currículum centrado en la persona basado en competencias. Lo que buscaba es que sea un currículum lo suficientemente flexible para que pueda ser adaptado en cualquier circunstancia y cualquier tipo de diversidad, sea discapacidades, sea diversidad cultural, diversidad socioeconómica, etcétera. Porque si bien hay unas atenciones específicas que requieren cada tipo de necesidad educativa, no quisimos hacer énfasis en un tipo de diversidad, porque muchas veces también cuando señalas un tipo de diversidad ya es otro tipo de discriminación, quizá más sofisticada, pero también discriminación. Entonces, la idea es más bien un diseño universal, que esto en la teoría de la educación se le llama el diseño universal de aprendizaje, un diseño universal donde quepan todos y todas. Capaz de adaptarse. Ahí. Exactamente, no donde tengamos que adaptar el chico a la realidad educativa, sino la realidad educativa a las necesidades de cada chico y chica. Eso más o menos fue como se construyó, y lo que busca es eso, más allá de decir, por ejemplo, aquí vamos a aprender a hacer raíces cuadradas, pero hacemos una disminución del alcance para el niño que no puede. No, al revés. Esto es lo que se puede aprender, y más bien cómo disponemos los recursos, los métodos para que todas y todos, desde el lugar donde estamos, podamos caminar en los distintos ritmos de aprendizaje hacia las competencias deseadas. Daniel, desde el modelo de gestión de los DESE, emitidos en el 2023, esa es mi polla que yo tengo, se han articulado a centros especializados para mejorar las estrategias de acuerdo a las necesidades educativas especiales en el modelo de educación ordinaria. ¿Cómo se hace hoy en día? Bueno, eso es algo que todavía está en construcción, porque si bien se emitió la normativa en el 2023, el traspaso que tenía que darse era cómo generar estos centros de apoyo psicopedagógico
para que se constituyan en espacios ya no solamente de promoción escolar, que es como generalmente se entiende en las instituciones educativas, sino más bien que tengan los dispositivos necesarios para el aprendizaje y el apoyo a la diversidad en los distintos tipos, por ejemplo, de neurodivergencias, ¿ya? Que nos permiten llegar al mayor potencial posible dentro de cada caso, ¿no? ¿Qué es lo que un poco buscaba esta normativa, según lo que se emitió en ese tiempo? Nosotros teníamos estas escuelas de educación especializada donde siempre se buscaba que nuestros estudiantes aprueben, pero la realidad de cada estudiante es totalmente diferente. Entonces estaba en esa dicotomía de, bueno, ¿cuál es la regla que mide la aprobatoria o la reprobatoria? Y finalmente se puso la discusión en el lugar adecuado, es decir, no se trata de aprobar o reprobar, se trata de aprendizaje y desarrollo. Por lo tanto, se cambia la figura de estas escuelas especializadas a centros de apoyo psicopedagógico. Entonces, esto obviamente, cuando se construye una política pública, lo que busca es primero definir las bases y luego toma un tiempo su implementación, ¿no? Entonces, en ese recorrido se estima que hasta el 2025 ya se puedan tener las primeras experiencias para poder ver cómo funcionan, evaluarlas y según eso ya poderlas implementar más a lo largo del país. Le voy a pasar la última pregunta a Nati porque ya estamos con el tiempo. Sí, es una para un verdadero valiente. Yo lo escucho enteramente entregado al mundo de la educación. Pero siempre es interesante preguntarle a una persona, si no hubiera escogido esta carrera, usted, Daniel, ¿cuál hubiera sido su alternativa? Porque ahí también veremos parte de esos rasgos que lo caracterizan sin duda alguna. Hay dos ¿A qué respuestas. se hubiera dedicado ahí? Cuéntenos. Hay dos respuestas. La primera es, yo antes de ser educador buscaba ser sociólogo, ¿ya? Okay, y en el fondo yo sé que logró mezclarlas. Logré mezclarlas un poco porque un poco la inspiración era cómo buscar una transformación en la sociedad. Finalmente la educación es un camino pues privilegiado para eso. Pero la segunda respuesta es que también soy músico. Entonces a lo mejor me hubiese dedicado exactamente a la música, al arte y a la vida bohemia. Daniel, quisiera que le deje un mensaje final a todos los oyentes y a los televidentes que nos están viendo y escuchando. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y tener en cuenta que la educación, el futuro de nuestro país, el presente de nuestro país, que se manifieste en la educación, está en las manos de todos y de todas, y que todas y todos podemos contribuir con algo, que sepamos que todas nuestras acciones, que todas nuestras decisiones están influyendo en la sociedad que queremos, y estoy convencido que juntos y juntas podemos transformar la sociedad desde la educación. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Gracias Chau, a chau. ustedes. Un abrazo para todos y todas. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima.